Tengo ganas de crecer, tengo ganas de superarme, de seguir creciendo y evolucionando. Pero por más que lo intento, mi mente me dice que no tengo la capacidad, que no tengo las herramientas, que me hace falta más experiencia, que ya estoy grande o que me hace falta más preparación. En esta sesión te voy a compartir cómo tener una mentalidad imparable. Así es que te invito a que te quedes hasta el final porque te voy a compartir información de valor. Y también voy a maridar este tema con un vino blanco. Así es que quédate hasta el final. ¿Cómo tener una mentalidad imparable? Se escucha como wow, como algo extraordinario. Déjame te digo algo. Yo en lo particular, cuando tenía 15, 16 años, era una persona insegura, era una persona que no me sentía con las capacidades de hacer cosas básicas como ir a la tienda, como cruzar una calle. Me sentía inseguro, no creía en mí mismo y tenía esos limitantes que no me permitían de cierta manera socializar pues con la gente, ¿no? Pero cuando fui creciendo, madurando, entendiendo la parte del comportamiento del ser humano, la parte de la psicología, las cosas empezaron a transformarse de una manera diferente. Y en este video quiero compartirte cómo puedes tú tener una mentalidad imparable. Pero aquí lo importante es que esta información no nomás la escuches y digas, ah, bueno, ya sabía. No, ponla en práctica. Para que esto funcione debes de ponerlo en práctica. Para entender cómo tener una mentalidad imparable, tenemos que empezar desde la base. Tenemos que empezar desde los cimientos. Si los cimientos son fuertes y sólidos, puedes construir edificios, puedes construir rascacielos, castillos, pero si la base de los cimientos son débiles, pequeños, es muy difícil que construyas un castillo. Pero tenemos que empezar desde la base. ¿Y cuál es esa base? La base es, ¿cuál es ese autoconcepto que tengo de mí mismo? O sea, ¿qué es lo que yo creo de mí mismo? ¿Qué es lo que yo creo que soy o qué es lo que creo que no soy? O sea, ¿creo que tengo la capacidad o creo que no tengo la capacidad? ¿Creo que sí puedo o creo que no puedo? ¿Creo que soy inteligente o creo que no soy inteligente? ¿Cuál es ese autoconcepto que tienes de ti mismo o de uno mismo? ¿Cuál es ese autoconcepto? Desde ahí empieza todo, esa es la base para empezar a tener una mentalidad imparable. Ahora importante, ¿cómo se forma el autoconcepto de uno mismo? El autoconcepto de uno mismo se forma por medio de creencias. Y déjame te digo algo, las creencias son más poderosas que la realidad. No es lo que esté pasando o lo que esté sucediendo, sino que es lo que tú crees o estés interpretando de eso que está sucediendo. O sea, es decir, que es lo que tú creas para ti es una realidad. Ejemplo, si tú en estos momentos crees que hay una tercera guerra mundial, pero no existe, pero para ti, tú lo crees, para ti es una realidad. Y tú eres la única persona que está sufriendo. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, las creencias son más poderosas que la realidad. Una creencia puede ser buena o mala, tú la etiquetas. No es que sea buena o que sea mala, simplemente tú la etiquetas. Pero esa verdad que tú creas, esa creencia que tú creas para ti es una verdad. Entonces hay que ponernos a pensar cuáles son esas creencias que yo tengo sobre la vida, sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre la sociedad, porque esas creencias son las que me están formando mi realidad y es lo que está formando mi autoconcepto de mí mismo. Así es como se forma el autoconcepto. Y dentro de las creencias existen dos tipos de creencias, la creencia limitante y la creencia potenciadora. Y todos tenemos las dos creencias, la creencia potenciadora y la creencia limitante. Y esa creencia potenciadora es la que te impulsa hacia adelante, la que tú dices, sí creo hacerlo, y tu mente busca la manera para lograrlo, porque tú le mandaste ese pensamiento a tu mente de que sí puedes hacerlo. Entonces tu mente, acuérdate que la mente siempre te va a hacer caso a lo que le digas. Se dice que es un excelente esclavo. Si tú le dices que sí puedes, va a buscar la manera para encontrar ese camino para lograrlo, porque le dijiste que sí puedes, es una creencia potenciadora. Ahora una creencia limitante es todo lo contrario. Si tú dices que no puedes hacer algo, pues ni siquiera va a buscar las alternativas para lograrlo, porque le dijiste que no puedes. Eso es una creencia limitante y todos tenemos creencias limitantes. En lo personal yo también tengo creencias limitantes, pero cuando yo me cacho
pensando o teniendo esa creencia limitante, las empiezo a trabajar. Ahí es donde empieza esa transformación. Entonces, las creencias hacen que se forme el autoconcepto de mí mismo, que es lo que yo creo que de mí mismo. ¿Sí? Existen dos tipos de creencia, potenciadora y limitante. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, es importante entender que la mente es un excelente esclavo, siempre te va a hacer caso, nunca va a entender si es verdad o es mentira, siempre solamente te va a hacer caso. Por eso dice la psicología que todos tenemos 50,000 pensamientos diarios. Los mismos que tuviste ayer los estás teniendo hoy y vas a tenerlos al día siguiente, son los mismos. Pero ¿qué crees? También dicen estos estudios psicológicos que la mayoría son pensamientos negativos, o sea, es un 80%. Pero cuando eres consciente y te cachas el tener esos pensamientos negativos es cuando los piensas a cambiar, pero aquí el reto es ser consciente. Por eso quiero dejarles una tarea. Quiero que en su celular pongan 3 alarmas, uno a las 8 de la mañana, uno a las 3 de la tarde y otro a las 9 de la noche. Y cada vez que suene, pregúntense, ¿cuál es ese pensamiento que estoy teniendo en esos momentos? Ahí en ese momento vas a ser consciente y te vas a cachar qué pensamientos estás teniendo. ¿Bien? Porque acuérdate que todos los pensamientos que tú estás creando es la frecuencia de cómo estás vibrando. Si son pensamientos negativos, una creencia negativa, estás vibrando en un contexto bajo. Si es una creencia positiva, potenciadora, estás vibrando en una creencia alta. Porque todo eso, lo que tú creas o piensas, lo atraes porque todo es energía, ¿sí? Entonces acuérdate que esa creencia es lo que forma tu realidad. Bien lo decía Joe Dispenza, bien lo dice Joe Dispenza en este libro muy interesante que se llama El placebo eres tú. O sea, en este libro te explica cómo simplemente el creer algo con tanto poder forma tu realidad. Aquí dice, hay muchos estudios que dicen que hay doctores que el simplemente decirle a una persona, oye, ¿sabes qué? Con esta pastilla te vas a curar. Tanto fue que compró esa creencia el paciente que se curaban. Pero esa pastilla no tiene ningún componente químico, solamente era pura azúcar. Pero simplemente el simple hecho de este paciente creer que se iba a aliviar, transformaba su realidad. Si te das cuenta cómo las creencias tienen bastante poder. Este libro la verdad se lo recomiendo, léanlo, cómprenlo, está muy, 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 muy bueno. Bien, pero bueno, antes de continuar, vamos a maridar este tema con un chardonnay, con un vino blanco. Bien, y el día de hoy, este vino que vamos a probar es un vino de California, se llama Indigo Ice, es un chardonnay 2003 de California, un vino blanco. Bien, entonces vamos a probarlo, vamos a catarlo así rápidamente, por aquí ya tiré poquito, ¿sí? Entonces así rápidamente, para catar un vino, acuérdense que primero tenemos que empezar con vista, después pasamos al olfato y después paladar, o sea, tacto. Bien, vamos a irnos así rapidito. En vista vemos que es un vino blanco, tiene una intensidad de color media, tiene un color amarillo dorado, como un amarillo oro. Bien, se ve que no tiene ninguna partícula ni sedimentos flotando, se ve limpio, interesante. Vamos a nariz. Y bueno, pues aquí es un chardonnay clásico de California. Aquí se detecta el clima, ¿no? El clima cálido. Pero generalmente los chardonnays de California vamos a encontrar esa fruta tropical. Encontramos por ahí esa manzana amarilla, piña, la pera, esas flores blancas. También por ahí, atrás de esa fruta viene lo que es la barrica. Esa barrica a tostado, a caramelo, a plátano. Está muy interesante, ¿no? Vámonos a paladar. Tiene una intensidad en paladar media alta. Se siente como esos frutos tropicales explotan en paladar. La piña, la barrica, el tostado, el plátano explota muy bien en barrica, tiene una acidez media, se siente un poco el alcohol, sí se siente, yo creo que el alcohol medio alto, y esto pues habla del clima de California, que es cálido. Entre más cálido, acuérdense que entre más cálido la uva madura más, tiene más azúcar, y el azúcar hace que transforme más alcohol. Bien, entonces se los recomiendo. Indigo Ice, Chardonnay de California 2023, calidad-precio, está excepcional. Bien, entonces hablábamos de las creencias.
Les decía que las creencias son más poderosas que la realidad. Es muy importante que entendamos que el autoconcepto se hace por medio de las creencias. Ahora, ¿cómo se forman las creencias? Las creencias se forman por medios de diálogos internos. ¿Cuáles son esas conversaciones que tengo conmigo mismo? ¿Qué es lo que me estoy diciendo? ¿Qué es lo que me estoy diciendo? Ahí es como se forman las creencias. Y las creencias ¿y cómo se forman esos diálogos? Perdón, ¿cómo se forman esos diálogos? Los diálogos se forman por medio de palabras, imágenes y emociones. Los diálogos que tenemos con nosotros mismos se forman por medio de palabras, de imágenes y de emociones. Todo aquello que tú le pongas una emoción e imágenes y luego palabras, se van a reconectar en tu cerebro, en tus neuronas, y lo van a convertir en una creencia. Entonces, como puedes ver, el autoconcepto que tenemos de uno mismo se forman por creencias. Las creencias existen dos, potenciadoras y limitantes. ¿Cómo se forman esas creencias? Por medio de diálogos internos que tengo conmigo mismo. Y esos diálogos se forman por palabras, imágenes y emociones. Ahora, dentro de estas conversaciones que tenemos con nosotros mismos, de esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos, existen 3 tipos de diálogo. Y antes de continuar, si te está gustando este video, si lo ves de valor, compárteselo a aquellas personas que lo necesiten para que aprovechen esta información y yo de corazón se los agradezco. Entonces, continuamos. Existen 3 tipos de diálogos. El diálogo número 1 es el derrotado. Y ese diálogo o esa conversación es esa parte de si yo me creo que soy derrotado, pues mis conversaciones van a ser, no puedo, creo que no tengo la capacidad, no, pues es que es la culpa del gobierno, la culpa de mi jefe. Son esos diálogos internos de derrota, de derrotado. El segundo diálogo que existe es el decisivo. Y esa conversación es que cuando ya decides cambiar, pero no lo logras. Y como no lo logras porque lo intentaste solamente una vez, vuelves a regresar a tus conversaciones y tus creencias limitantes. Vuelves a convertirlo en ese diálogo de derrota. Y el diálogo número 3 es el diálogo imparable. Así como lo escuchas, el diálogo imparable. Fíjense que ahorita que ya lo acabo de abrir, el vino sigue expresando sus componentes aromáticos y tiene una muy buena nariz, muy perfumado, esa parte de piña miel que sale. Entonces, la verdad que ahorita, por ejemplo, que ya lo probé, que ya lo analicé, sí te pide por ahí una pasta cremosa con camarones, te pide por ahí un pescado a las brasas, te pide por ahí un salmón, una langosta también le iría muy bien. Este vino ya te pide comida por esa barrica también compleja que se siente en nariz y en paladar. Buenísimo. Entonces, el tercer diálogo es el diálogo imparable. Y ese diálogo es el siempre estar pensando el cómo sí lograrlo, el cómo sí buscar las alternativas. Ese es el diálogo imparable. Yo te pregunto, ¿qué tipo de diálogo tienes? ¿Qué tipo de creencia tienes? ¿Potenciadora o limitante? Y más, como iniciamos, ¿cuál es ese autoconcepto que tienes de ti mismo? Interesante, ¿verdad? Así es que antes de terminar este video, esta sesión, quiero que hagas un ejercicio cuando tengas tiempo, agarres un cuaderno y apuntes 5 creencias limitantes. 5 creencias limitantes. Por ejemplo, yo puedo decir, yo creo que no soy capaz de hablar en público. Yo creo que soy malo para las matemáticas. Yo creo que soy un desastre en la escuela. Yo creo que soy un tonto en los negocios. Yo creo que no, para mí los idiomas no me entran porque no creo que pueda. Ya lo he intentado y no creo. Pon 5 creencias limitantes. Una vez que las escribas, abajo de cada una vas a poner la creencia, esa creencia limitante la vas a poner en tiempo pasado. Por ejemplo, voy a poner la creencia limitante. Yo creo que no soy bueno hablando en público. Abajo la voy a poner en tiempo pasado. Ahora yo lo voy a poner.
yo creía que no podía hablar en público. Y después vas a poner esa creencia en potenciadora. Ahora tengo la capacidad de hablar en público. Ahora tengo las herramientas de hablar en público. Ahora puedo hablar en público. Y de esta manera vas a empezar a formar un nuevo autoconcepto de ti mismo. Y de esta manera es como vas a tener una mentalidad imparable. Pues es muy importante que lo pongas en práctica. Bien, espero que no les haya hecho bolas, espero que haya sido muy claro. Así es que, por favor, compartan este video a la gente que realmente lo aproveche, lo necesite, y yo se los agradecería. Bien, entonces, como pueden ver, para tener una mentalidad imparable, primero debes de ver cuál es el autoconcepto que tienes de ti mismo. Número 2, identificar esas creencias limitantes. Número 3, identificar cuáles son esos diálogos internos que tengo, si es el derrotado, si es el decisivo o el imparable. Y número 4, haz el ejercicio de escribir esas creencias limitantes y transfórmalas en una creencia potenciadora. Muchísimas gracias y recuerda que el mejor vino es el que a ti te gusta. Salud.